Muy bien, buenos días. Me llamo Jennifer White, soy directora de Dirección de Futuro Sin Violencia y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este webinario. Este proyecto es una empresa conjunta entre los Futuros Sin Violencia y el Consejo Nacional de Jueces de Tribunales de Menores y de Familia, y se llama el proyecto Mejorar las aptitudes judiciales en casos de abuso de las personas de edad avanzada. Y vamos a hablar de los determinantes estructurales y sociales del maltrato de los ancianos y lo que deben saber los jueces. Tenemos con nosotros la jueza Tamara Curry de Tribunales de Sucesión de Carolina del Sur, y la doctora Iggy Chan, que es profesora de gerontología en Cornell, la Facultad de Medicina de Cornell. Así que voy a darles la palabra y ambas pueden dar más información sobre sus antecedentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jennifer, por esta linda presentación. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes para hablarles de un tema de investigación que es muy importante para mí. Me llamo Iggy Chen, soy investigadora y profesora de gerontología en la Facultad de Medicina de Cornell. Yo tengo antecedentes en investigación en salud pública y he trabajado muchos años en esta materia, y un tema que para mí ha sido la piedra angular de mi investigación ha sido la interfaz entre el edadismo, el maltrato a los ancianos y los cuidados a los ancianos en distintos ambientes culturales. Así que con mucho gusto quiero compartir mi investigación hoy. Este es el tema de mi presentación. Se trata de los determinantes sociales y estructurales del maltrato a las personas mayores y lo que deben saber los jueces. Y quisiera advertirles que no hay conflictos financieros, pero que los institutos nacionales de salud me han subvencionado. Siguiente diapositiva. Como investigadora, nuestra investigación en los maltratos a los ancianos, queríamos encuadrarla en un marco común y utilizamos la definición científica de maltrato de las personas de edad avanzada, que son las acciones intencionadas que dañan o crean riesgos de daño a las personas vulnerables por parte de un cuidador u otra persona. Y también puede referirse al hecho de que a veces los cuidadores no saben suplir las necesidades de protección de las personas mayores, protegerlas de los daños. Y esto también tiene que ver con otros tipos de malos tratos de las personas de edad avanzada. Y como ya estamos en medio de 2024, en la era post-pandémica, quisiera empezar dando un poco marcha atrás en el tiempo para hablar de las vulnerabilidades que sufren las personas de edad avanzada, que a veces sufren malos tratos, y lo que pasó durante la pandemia de la COVID-19. Y quisiera destacar algunas vulnerabilidades estructurales de estas personas mayores. Así que remontándome nuevamente a marzo de 2020, que fue el comienzo oficial de la pandemia de la COVID-19, bueno, la verdad es que ha habido muchas variantes en la evolución de la pandemia, de la enfermedad, pero hay que recordar que el mundo había temporalmente cerrado y efectivamente todo se había cerrado, y esto creó toda una serie de problemas más para los ancianos. Y desde el principio de esta época es que hemos observado que ha habido un aumento de los malos tratos a las personas de edad avanzada. Aumentó durante la pandemia, sobre todo al principio, en los primeros meses, por lo que mencioné anteriormente, porque hubo
avisos, informes de la OMS, informes de las Naciones Unidas, de los medios de comunicación. Y la idea de que el maltrato a los ancianos ha aumentado también está corroborado por otros estudios que se han hecho. En materia de violencia de pareja, se ha observado que también ha aumentado la violencia entre parejas y esto puede haber tenido o conocerán ustedes estos casos, porque ustedes habrán conocido, los habrán conocido, pero en realidad no tenemos pruebas contundentes de que ha habido un aumento de los malos tratos a las personas de edad avanzada. Y en el contexto de este tema específicamente, hay muchas razones convincentes que nos hacen pensar que puede pasar, puede suceder esto, y que las personas mayores sufren más que los demás cuando hay catástrofes como guerras, cuando hay desplazamientos de las personas de su medio ambiente, cuando están en refugios. Las personas mayores normalmente sufren distintos tipos de malos tratos, incluso explotación. Estos son los tipos de crisis que hemos observado antes. Sin embargo, siguiente diapositiva, por favor. El tipo de trastornos sociales que hemos observado últimamente desde la pandemia, incluyendo la pandemia, son situaciones que han hecho que las personas mayores queden aisladas porque nadie podía acercarse a ellas. O sea que la pandemia creó una situación sin precedentes, sobre todo para las personas de edad avanzada que queremos. Y quisiera también hablar de otros contextos que tal vez ustedes hayan experimentado también en su trabajo con cuidadores y familiares que cuidan a las personas mayores. También la situación para estos cuidadores se ha empeorado en estos casos y a veces no han podido proporcionar los cuidados que necesitaban las personas de edad avanzada por barreras estructurales, también los organismos de ayuda no podían llegar a ellas y los familiares que cuidan a estas personas, en estos casos a veces las descuidan o las maltratan porque también están bajo mucho estrés. Así que estos son los elementos que se han tenido en cuenta y que han causado más tensión para las personas de edad avanzada que están en un lugar confinadas con sus cuidadores. Esto aumenta la posibilidad de abuso. Entonces, cuando se trata de realizar investigación en el tema del abuso de las personas ancianas, bueno, hay varios enfoques. Se puede hacer estudios basados en APS, los investigadores trabajan con los servicios de protección familiar o los hospitales, pero a veces solo nos enfrentamos con personas que han sido identificadas como ancianos, pero ustedes saben que hay muchas víctimas y otros agresores que no se han identificado. Así que tuvimos que cambiar de enfoque y lo que hicimos fue emprender una encuesta internacional porque esto era más económico y también porque nos permitió responder más a la prevalencia de los malos tratos a los ancianos durante la pandemia y arrojó luz en los determinantes estructurales y sociales que predisponen a las personas de edad al riesgo y al descuido, a que las descuiden en este tipo de situaciones. Así que nuevamente, algunos de los resultados de nuestros estudios que examinamos y fueron validados y he aquí algunas de las evaluaciones que ustedes tal vez estén o no estén utilizando en relación con estos casos que llegan a los tribunales, porque se trata de evaluaciones de situaciones en que hay malos tratos orales y explotación financiera.
Y vamos a ver ahora cuál es la gravedad de estos casos. Después de investigar esto, lanzamos un estudio. Esto fue en 2020, durante la pandemia. Y cuando estábamos confinados en el hogar, y hicimos una encuesta de 900 personas de edad avanzada. Siguiente diapositiva, por favor. Y estos fueron nuestros resultados. Como habíamos pronosticado, había aumentado el maltrato a los ancianos durante los primeros meses de la pandemia. En la parte izquierda ven la prevalencia, 11,6% aproximadamente. Esto se derivó de estudios representativos de nivel nacional, y en nuestro estudio observamos que una prevalencia del 20,3%, o sea, una de cada 5 personas había experimentado malos tratos durante la pandemia. Me refiero a personas mayores. Esto representa un aumento del 84% comparado con los tiempos antes de la pandemia. Así que en la parte derecha vemos de la pantalla, vemos en esa columna que los malos tratos físicos es lo que aumentó exponencialmente durante la pandemia, casi un 20-30%. Y esto fue haciendo la misma pregunta en nuestro estudio o encuesta antes de la pandemia. Preguntamos si alguien cerca de usted había tratado de dañarlo durante la pandemia. Pensamos que esto es sumamente alarmante, teniendo en cuenta que este tipo de ataques pueden dar lugar a lesiones en las personas de edad avanzada. También hubo casos de explotación financiera, abuso financiero, y esto aumentó no tan espectacularmente, pero hubo abusos físicos y también dificultades financieras. Esto puede ser uno de los problemas estructurales que aumenta el maltrato de estas personas mayores en este tipo de situaciones. También quiero enseñarles datos que muestran lo importante que es no solamente estudiar los niveles de riesgo a nivel individual, sino los determinantes estructurales y sociales. Siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Así que otra ventaja de realizar este tipo de estudios es, como dije antes, es porque esto nos ayuda a examinar algunos de los factores de riesgo y de resiliencia que muestran estas personas y estas familias. Así que con los modelos de regresión, y perdonen que esta diapositiva esté tan llena de información, pero ven aquí los factores de no riesgo en las personas de edad avanzada, las personas, hemos visto que las personas que están bajo estrés financiero son los que más abuso experimentan. En cuanto a las estrategias de prevención, hemos visto que esto depende de las agencias y de la manera en que los ancianos se protegen. Pero lo más importante es que también hemos sentido un gran sentido de la comunidad. Esto quiere decir que las personas mayores que están conectadas a su comunidad tienen menos posibilidades de sufrir este tipo de maltrato durante este periodo. Entonces, bueno, me gustaría utilizar una parte de este tiempo para hablar del estudio, porque yo creo que nos hará pensar sobre la pregunta. En este estudio ya utilizamos esta pregunta porque queremos estudiar los determinantes o lo que produce este maltrato de las personas mayores. Muchos de ustedes quizás ya conocen este estudio y nosotros, los investigadores, pensamos que ninguna investigación se puede realizar sin utilizar un modelo socioecológico. Así que, bueno, lo que hemos hecho es evaluar todos los factores para poder pensar en un desarrollo. Y esto lo que quiere decir es que muchas cosas ocurren a diferentes niveles. Si le damos a la siguiente diapositiva, vamos a hacer un clic, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí podemos ver
que el factor individual y el factor de las relaciones son muy importantes. En este caso, destacamos, por ejemplo, el estrés financiero y son factores de riesgo. Por ejemplo, algunas experiencias, pues son aquello que puede producir el maltrato de personas mayores. Y somos conscientes de ellos, pero algo que tiene un gran impacto es lo siguiente. Para responder a esta pregunta, yo he hecho lo siguiente en el estudio, intentando ver cuáles son las fases estructurales que nos pueden llevar a este maltrato de personas mayores, porque quizás si acabamos con este problema estructural, quizás podamos darnos cuenta de que estos problemas se encuentran en la comunidad y en la sociedad. Entonces, en este momento teníamos muy pocas evidencias de estos factores. Entonces, creemos que entender los factores societales puede mejorar la prevención del maltrato a las personas mayores e intervenir en los sistemas sanitarios igualmente. Siguiente diapositiva, por favor. Hay muchas formas de determinar los determinantes sociales de la salud. La forma en la que yo pienso los determinantes sociales de la salud, así como con otros de mis colegas, son diferentes pues, aspectos que tienen un impacto. Por ejemplo, las condiciones medioambientales en donde los individuos pues, han crecido, han trabajado. Todo esto tiene un impacto en la salud y se estima que, siguiente, que estos factores son responsables de entre el 30 y el 55% de los resultados sanitarios. Por lo tanto, es muy importante que abordemos estos factores no médicos que influyen en la salud. Para la segunda parte de mi presentación, lo que voy a hacer es centrarme en un determinante esencial. Es una parte de mi programa que me importa mucho. Siguiente diapositiva, por favor. Y se trata también de un tipo de discriminación. Aquí vamos a destacar el papel del edadismo o la discriminación por edad. Muchos pensamos sobre el edadismo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nosotros queríamos darle una definición. Muchas veces para nosotros el edadismo es un estereotipo, un prejuicio, una discriminación sistemáticos contra las personas por su edad. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a ir de una forma muy rápida leyendo las definiciones. La forma en la que funciona el edadismo es la siguiente. Al final es diferentes formas en las que pensamos en diferentes estereotipos negativos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la discriminación por razón de la edad, el trato perjudicial para las personas mayores. El segundo puede ser un estereotipo negativo de la edad. Aquí tenemos, por ejemplo, creencias negativas sobre las personas mayores de forma general. Y la tercera capa sería la autopercepción negativa del envejecimiento y en este caso son los factores negativos o son creencias negativas de las personas mayores sobre su propio envejecimiento. Y esto ha demostrado que los niños entre 3 y 4 años ya asocian la cara de una persona mayor con algo que es menos deseado o menos aceptado. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya he mencionado, es, este problema es una forma de discriminación muy presente. Aquí tenemos una representación que nos muestra que las experiencias de los estadounidenses que se enfrentan a esta discriminación por edad. Entonces tenemos el 82% de los estadounidenses que experiencian una o varias formas de edadismo en sus formas diarias todos los días. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora nos vamos a centrar en el mecanismo sin tener muchas veces en cuenta sobre cómo el edadismo puede operar para el cambio social. En este caso, hemos podido trabajar con la OMS y cuando llevamos a cabo las primeras investigaciones sobre las consecuencias sanitarias
del edadismo, pues nosotros pudimos también además realizar junto a ellos la campaña mundial de lucha contra la discriminación por motivos de edad. Siguiente diapositiva, por favor. En esta línea de trabajo, sobre todo queríamos centrarnos en el edadismo estructural. Queríamos dar una definición. Se refiere a las políticas, las prácticas o procedimientos explícitos o explícitos de las instituciones sociales que refuerzan los prejuicios sistemáticos o hacia las personas mayores. Y debido a la naturaleza del edadismo estructural, la segunda definición que tenemos es que se refiere a las actuaciones en función de la edad de las personas que forman parte de estas instituciones, como el personal de un hospital o otros profesionales. Y les daré más ejemplos conforme vamos viendo las diapositivas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para darles algunos de los descubrimientos que descubrimos. Para ello realizamos una revisión sistemática y para nosotros fue el primer estudio que incluía los dos niveles. Teníamos en cuenta el nivel individual y el nivel estructural. Se trató de un proyecto de 3 años donde se examinaron 20.000 registros de 14 bases de datos e investigados de los años desde 1969 hasta, bueno, no queríamos establecer ningún límite en cuanto al idioma, los tipos de publicación y el diseño de los estudios para entender correctamente cómo se manifiestan estas consecuencias sanitarias a nivel global. Así que tuvimos 422 estudios y al final acabamos teniendo a más de 7 millones de participantes a los que estudiamos en nuestro estudio. Siguiente diapositiva. En esta línea de trabajo también nos dimos cuenta de que al final la discriminación por motivos de la edad es un fenómeno global que se manifiesta en muchísimos países, como podemos ver, no entiende de fronteras. Además, los efectos de la discriminación por motivos de la edad en la salud también pudimos analizarlos a lo largo del tiempo. Entonces, a pesar de que la prevalencia de, de esta discriminación ha aumentando en los últimos años, combinando las dos líneas, nos damos cuenta de que el número de estudios ha, ha cambiado desde más o menos 2010. Como pueden ver en la línea morada, los estudios individuales de la discriminación por motivos de edad han aumentado, sin embargo, los estudios de la discriminación por motivos de edad estructural han disminuido. Entonces, esto está creando una cierta limitación en cuanto al papel que desempeña nuestra sociedad a la hora de fomentar o mitigar la discriminación por motivos de edad. Y ahora voy a darle algunos ejemplos en la próxima diapositiva. Por ejemplo, sabemos que el racismo, perdón, enferma a la gente. Esto es un fenómeno en el que estamos intentando trabajar para mejorarlo. Y resulta que el edadismo es peor. En el círculo naranja hemos utilizado el mismo método para ver la relación que existe o para ver los porcentajes de racismo y la salud. El 64% de los estudios de racismo ah, constataron efectos negativos del racismo y utilizamos la misma metodología y nos dimos cuenta de que el de los estudios que se hicieron sobre la discriminación por razón de edad, el 95 por ellos mostraban efectos negativos de la discriminación por razón de edad. Además, también obtuvimos diferentes datos de los estados. Tenemos a un grupo demográfico que es el que más utiliza los servicios sanitarios. No obstante, las personas que tienen menos acceso a los servicios sanitarios debido a su edad, este es pues el aspecto que más se estudia. Siguiente diapositiva, por favor. Así que para darles algunos ejemplos, las personas mayores
La denegación del acceso a los servicios de tratamientos sanitarios fue el aspecto más investigado del edadismo estructural y en un estudio de 9.105 pacientes hospitalizados en Estados Unidos, los profesores sanitarios tenían muchas más probabilidades de negar tratamientos del soporte vital a los pacientes más de edad que a los más jóvenes, después de tener en cuenta el pronóstico y las preferencias asistenciales de los pacientes. Además, también nos dimos cuenta de que las personas más mayores muchas veces no recibían el tratamiento que deseaban, a pesar de que se ajustase a sus necesidades, porque los médicos eran menos propensos a creer en las preferencias de los pacientes cuando estos eran mayores, y estos eran en algunos casos los tratamientos eran pues necesarios para que se mantuviesen en vida. Y realizamos este estudio durante también la pandemia de la COVID. Luego, me gustaría hablar brevemente del dominio estructural, que se trata de la exclusión de la investigación sanitaria. Sabemos que muchos de los tratamientos, así como los productos farmacéuticos que pueden beneficiar a las personas mayores, pero muchas veces se excluyen a las personas mayores de los ensayos de muchas especialidades médicas. Siguiente diapositiva, por favor. Además, esta discriminación por edad hace que nos planteemos la siguiente pregunta: ¿cómo comunicamos todos estos datos? Nosotros queremos demostrar los costes financieros relacionados por la discriminación con edad. Siguiente, por favor. Según el estudio que hemos realizado, la discriminación por edad es representa un gasto bastante elevado. Según el estudio de beneficios, la discriminación por edad representa uno de cada $7 gastados en las enfermedades crónicas más caras y supone más o menos un total de 63.000 millones de dólares en el territorio estadounidense. Y para darles un punto de referencia, esto es mayor que el coste que invirtió Estados Unidos para combatir la obesidad mórbida. Así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta si queremos también reducir costes en este sentido, porque también reduciríamos el coste de nuestros sistemas sanitarios. Entonces, teniendo en cuenta que la discriminación por edad tiene un impacto directo en el acceso a la salud, podría ser uno de los principales motores que motiva el maltrato de las personas mayores, y mostrar esto nos permitió efectivamente analizar y mostrar que era el caso. Así que ahora les voy a mostrar algunos estudios que realizamos. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, queríamos demostrar este link a nivel nacional, y para ello queríamos crear un índice de discriminación estructural por razón de edad, porque necesitamos mejores medidas para entender cómo funciona y para entender que verdaderamente la discriminación estructural por razón de edad ocurre en la sociedad. Así que en este caso desarrollamos este índice de discriminación que se basaba en dos elementos. El primero, tuvimos las políticas sociales discriminatorias relacionadas eh, con derechos económicos, sociales, civiles y políticos. Y en la otra línea que también incluimos en el índice son las normas sociales perjudiciales para las personas mayores a nivel nacional. Y esto provenía de una encuesta, y en la encuesta le preguntamos a los participantes si si las personas mayores eran una carga en la sociedad, y esto lo utilizamos para realizar este índice. Todo esto se basa en estudios nacionales, así como en cuentas, y pudimos incluir a 56 países. Así que esta es una tarjeta en que están las notas, como en la escuela, y vemos que estamos en el medio. Siguiente diapositiva, por favor. Y lo que observamos es que este edadismo estructural puede estar relacionado con la violencia contra las personas de edad. Y nos servimos de la base de datos
de Salud Mundial, en que figuran datos como el GNA per cápita, etcétera, y como habíamos anticipado, pudimos demostrar esta relación a nivel nacional. O sea, los países que tienen más edadismo estructural tienen más informes de violencia o denuncias de violencia contra las personas de edad. Así que ahora queríamos preguntar, ¿cuál es el mecanismo, la relación entre este determinante a nivel estructural y el individual? Y encontramos una vía psicológica posible que puede ser la relación a través de personas que tienen creencias negativas, o sea, vías psicológicas mediante las cuales las personas están internalizando estos prejuicios, así que contra las personas mayores. Así que realizamos dos estudios, uno en la población general de más de 1.600 participantes y luego en la parte inferior encuestamos a 400 cuidadores, miembros de la familia, y vimos que este edadismo estructural gotea, va derramándose sobre estas personas que adquieren estos prejuicios en contra de las personas de edad. Así que estos cuidadores que son familia pueden de esta manera empezar a actuar de manera negativa con las personas de edad, descuidándolos o abusando de ellos. También queríamos demostrar la relación a nivel de la persona. Y también tuvimos en cuenta los prejuicios raciales y también los prejuicios implícitos y todo lo que esto puede dañar la salud de las personas de edad avanzada. Así que el sesgo implícito es uno de los factores principales. Y en la siguiente diapositiva vemos una manera de medir esto que hemos elaborado para medir el edadismo implícito contra las personas mayores y la deshumanización de estas personas. La hipótesis es que alguien podrá asociar las creencias sobre las personas de edad y las creencias sobre los animales de manera más rápida, o sea, que deshumaniza a la persona mayor en comparación con las personas más jóvenes. Así que esto se los digo porque lo más alarmante es que no solamente el edadismo había aumentado, se había exacerbado durante la pandemia, sino que también los sesgos implícitos también habían tenido consecuencias en estos cuidadores, miembros de la familia que cuidan a los familiares de edad avanzada. Así que observamos, por ejemplo, que los cuidadores familiares deshumanizan implícitamente a estas personas, o más bien que sus sesgos implícitos los hacían más proclives a deshumanizar a las personas mayores. Y esto se exacerbaba por la tensión y la carga de trabajo y los factores socioeconómicos que todos conocemos. Siguiente diapositiva, por favor. Espero que esto nos ayude a entender el contexto de los determinantes sociales de la salud en el estudio de los malos tratos de las personas mayores en el contexto del mundo real. Y con eso pasamos al siguiente tema de hoy, que es cuál es el camino a seguir, qué podemos hacer. En la última parte de la presentación les voy a hablar de las intervenciones que hemos ideado. Bueno, en primer lugar, y esto es la ventaja, sabemos que el impacto del edadismo es perjudicial, pero también sabemos que se puede reducir, lo sabemos gracias a nuestro estudio de investigación. Así que esto tiene que ver con la campaña de la OMS en contra del edadismo. Los investigadores han hecho revisiones sistemáticas y metaanálisis en que han
encontrado 63 estudios con una muestra de más de 6.000 participantes y determinaron que la intervención en contra del edadismo es capaz de reducir las actitudes y aquí la ventaja es que hay modalidades de edadismo que se pueden reducir. Estos investigadores piensan que el contacto intergeneracional es la herramienta principal para reducir el edadismo. Así que si pensamos en estos resultados, vemos que se pueden concebir estrategias económicas baratas para aumentar la información, la divulgación de información entre la población en general para reducir el edadismo. Y, por lo tanto, hay que preguntarse también dónde podemos empezar. Esta investigación avanzada de Yale, hecha por el doctor Becca Levy, arrojó un sistema, el método ABC. Esto es para cambiar las creencias negativas sobre las personas mayores, porque lo primero que tenemos que hacer es identificar estas creencias para combatirlas. Un ejemplo que les quería dar es que, por ejemplo, una persona en el marco de su familia, bueno, hay imágenes, hay maneras de pensar en estas personas que son equivocadas. La verdad es que hay que pensar que las personas mayores son como todas las demás, simplemente que hay diversidad. Así que un ejemplo que me gusta citar es que constantemente yo me olvido de dónde puse las llaves de mi casa. Y uno dice, pues debe ser porque estoy volviéndome vieja y tengo problemas de memoria. Bueno, eso es edadismo, no envejecimiento. Así que hay que cobrar conciencia del edadismo y tener en cuenta que esto es lo que hace que el envejecimiento sea difícil. Cuando la gente habla de los momentos seniles, por ejemplo, esto es un prejuicio y yo creo que sí, en fin, hay que reconocer que esto es lo que hace que el envejecimiento sea un problema, es el edadismo y no viceversa. Así que hay que impugnar estas creencias y cuanto más las impugnemos, menos dominarán nuestra conducta y nuestras acciones. Y por último, pero no menos importante, ahora quería darle otro ejemplo en que podemos trabajar con los determinantes sociales de una manera más práctica. Este es el ejemplo que les quería citar. Siguiente diapositiva. Podemos trabajar con los proveedores de servicios. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, nuevamente, porque muchos de nosotros trabajamos dentro del marco del sistema sanitario. Otra manera que podemos, otra solución es ayudar a que los proveedores de servicios cobren más conciencia de todos estos sesgos, prejuicios que a veces tenemos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, la sensibilidad lingüística y cultural puede ser el punto de partida para empezar este trabajo. Y nuevamente, este es un ejemplo concreto que quiero presentarles para que se acuerden de mi conferencia. Hemos trabajado con muchos proveedores de asilos o residencias de ancianos en la costa oeste y les hemos presentado este estuche de herramientas porque ellos tienen la responsabilidad de ayudar a estas personas de edad vulnerables en estas instituciones donde están residiendo.
pero a veces no están conscientes, no son conscientes de sus sesgos. Así que quisimos proporcionarles una herramienta práctica que pudieran utilizar en el día a día y se llama CARE, que son el acrónimo de curiosidad, conciencia, de eliminación del sesgo y de la empatía en inglés. Y con frecuencia, las residentes de estas instituciones son pacientes ancianos con los que trabajan estos proveedores diariamente. Estas personas son las personas más vulnerables de la sociedad, pero entre ellas hay diversidad, así que hay que desglosar entre las distintas creencias. Y yo creo que esta es una manera de ayudar a los proveedores, a los proveedores de estos servicios para reducir el edadismo que llevan dentro, pero que a veces no, de lo cual no se dan cuenta. Así que todavía está en marcha este programa experimental, no ha terminado, pero tenemos la esperanza de que esto mejore la situación de los residentes de estas residencias para que los proveedores puedan proporcionar unos servicios más sensibles desde el punto de vista cultural. Y así que nuevamente esto es otro ejemplo de cómo luchar contra el edadismo, el racismo y otros ismos que también intervienen para reducir la posibilidad de explotación y malos tratos. Bueno, siguiente diapositiva. Este es el resumen de mi conferencia. Estas son las referencias claves y con mucho gusto quedo a su disposición para cualquier pregunta. Quiero reconocer también el hecho de que esto que les he presentado es el fruto de un trabajo de equipo y doy las gracias a mis colaboradores que han compartido conmigo su sabiduría. Bueno, y con esto termino. Siguiente diapositiva y pasamos más adelante a las preguntas y respuestas. Y ahora quisiera presentar la siguiente oradora, la juez Curry, Tamara Curry, que va a hablar del tema y de lo que significa todo esto para los jueces de tribunales. Así que muchísimas gracias y doy la palabra a su señoría la jueza Tamara Curry. Muchísimas gracias. Buenas tardes, me llamo Tamara Curry y soy jueza retirada de un tribunal de sucesiones. Trabajé durante 24 años en el tribunal y conocí múltiples casos de tutela y curaduría y conocí muchos casos de abuso contra los ancianos. Y puedo asegurarles que como juez y ahora abogada que ejerce en la oficina del Consejo General del Departamento de Salud Mental de Carolina del Sur, yo trabajo con los servicios de protección familiar y trabajo en casos de personas de edad avanzada en los tribunales y les puedo asegurar que esto se ha convertido en un gran problema después de la COVID, porque el número de casos que se han presentado ante el tribunal en relación con estos temas de problemas con los cuidadores en los hogares. Y una de las cosas que hemos observado es que al examinar la dinámica familiar, hemos observado que hay personas de edad avanzada que ahora están cuidando a parientes, como por ejemplo adultos incapacitados y también incluso nietos y bisnietos. Así que hemos conocido casos de malos tratos de menores en los hogares y a veces vemos indicios en los tribunales y a veces las personas mayores no quieren denunciar
casos de malos tratos, prefieren seguir viviendo en condiciones de inseguridad, pero a veces hay denuncias o informes en relación con casos de fracturas o de magulladuras. Y cuando uno pregunta a la víctima, le contesta, me caí o me tropecé, pero no admiten que fue su cuidador el que perpetró el daño. Y la mayor parte de estas personas de edad avanzada no quieren que se les desplace de su hogar, no quieren irse, aunque no puedan cuidarse a sí mismas en los hogares. Así que a veces cuando van al médico o cuando los ve un vecino, se dan cuenta que están muy descuidados o que están malnutridos, que ha habido un cambio. Y los familiares tal vez viven allí, pero incluso los vecinos no quieren denunciar que esto está sucediendo. Y con frecuencia, esta persona mayor puede estar preocupada, no quieren que aumenten los malos tratos o no saben que tienen derecho a denunciarlos. Así que puede haber transacciones inexplicadas o pérdidas de dinero, porque la explotación financiera es algo muy grave y muy frecuente. A veces hay un familiar que cuida la persona o una persona que está ahí en el lugar de un familiar y que está utilizando indebidamente o aprovechándose de los activos o del dinero de esta persona anciana. Puede haber coacción, les obligan a hacerles regalos, a hacer traspasos de propiedades. Y bueno, yo conocí un caso de una persona mayor que había sido explotada por su agente inmobiliario, que le había obligado a comprar una casa. Pero esto se descubrió porque allí no había nadie diariamente y, en fin, que también la explotación financiera es algo muy real. Siguiente diapositiva, por favor. Así que, ¿qué podemos hacer si uno es juez? ¿Qué medidas podemos tomar para contrarrestar y para reducir el edadismo? Como Iggy ha dicho, a diferencia de la violencia doméstica y del cuidado de los menores, los malos tratos de las personas mayores y las encuestas que se están realizando hoy en día están cobrando mucha atención, se está prestando mucha atención a esto para asegurarse de que la persona mayor tiene acceso a los defensores, la abogacía, para que tengan la capacidad de hacer oír su voz y denunciar los malos tratos sin temor a represalias y que sepan que tienen el derecho a decir que no. Esto a veces es difícil asegurarse de que tienen acceso a alguien que los defienda, porque con frecuencia la persona que comete los malos tratos son precisamente las personas que están cuidando al anciano y este anciano sabe que si esa persona no está allí para ayudarlo, entonces, pues, ¿quién más va a venir a ayudarlos? Así que tenemos que asegurarnos de que ellos saben que se les va a prestar atención si denuncian y tenemos que informar a los familiares y a los ancianos, informarles de que tienen derechos civiles, que tienen que respetarse y que si no tienen esa capacidad, que pueden recibir ayuda y que si no se les puede asignar un tutor.
Entonces todo va a depender de la jurisprudencia. Normalmente se designa a una persona para asistir y para apoyar con las necesidades diarias, pues por ejemplo, tomar decisiones sanitarias para esa persona mayor. Y además también nos aseguramos de que sus finanzas se van a tener en cuenta. Y de nuevo, cuando echamos un vistazo a los temas de capacidad, siempre nos tenemos que centrar en lo que es menos restrictivo. Tenemos que tener en cuenta las necesidades básicas que la persona todavía puede mantener. Quizás necesite una asistencia diaria para tomar este tipo de decisiones. Y un poco más tarde, en las diapositivas, hablaremos sobre qué podemos hacer cuando tenemos a un tutor y que es un proceso bueno, pues en el que ha habido caso de abuso, de maltrato. Dependiendo del tribunal en el que se encuentre, quizás pueden identificar a un abogado para que pueda investigar qué sería mejor, siguiendo pues, lo mejor para la persona mayor. Hay una línea muy fina que separa lo que usted puede hacer para respetar sus derechos y saber qué es lo que mejor funciona por los mejores intereses de la persona, porque tenemos que tener en cuenta si se ha producido un maltrato y si la persona mayor quiere seguir viviendo con esa persona. Entonces, en ese caso, quizás quiere seguir contando con la persona que la ha maltratado, pero esto sabemos que no funcionaría, no tendríamos en cuenta el mejor interés de la persona mayor. Entonces, para poder llevarlos a los servicios, tenemos que saber cuáles son los recursos que están en nuestras comunidades. Desde un punto de vista de los tribunales, tenemos el deber de asegurarnos de que tenemos esta información disponible. Cuando las personas vienen a los tribunales, tenemos que ser capaces de brindarles los recursos necesarios. Por ejemplo, en caso de que haya explotación financiera, nuestro staff junto con el junto con los jueces, nos tenemos que asegurar de saber dónde se encuentran estos servicios. Durante el tribunal es muy importante que respetemos los deseos y la autonomía de la persona a la que estamos respetando. Y para ello tenemos que utilizar un lenguaje basado en el trauma. Es decir, no podemos utilizar pues ciertos términos condescendientes contra ellos. Básicamente les tenemos que explicar que nuestro lenguaje es un lenguaje seguro con el que les estamos apoyando para así no generarles mayor trauma. Por ejemplo, si tenemos a una persona que viene a vernos y que ya tiene ciertos traumas, cuando utilizamos ciertos términos, si les decimos, pues esto es lo que va a ocurrir, va a haber esta tercera parte, a pesar de que no conozca quién es, pues va a involucrarse, se van a encargar de pagar sus facturas. De esta forma podemos traumatizar a la persona mayor todavía más de lo que lo está. Entonces, en este caso, tenemos que entender en qué consiste utilizar un lenguaje basado e informado en el trauma. Tenemos que hacerles saber que tienen derechos a pesar de lo que les haya ocurrido. Tenemos que reconocer las reacciones basadas en el trauma más comunes como resultado de lo que estamos haciendo. Quizás la persona se está automedicando, o quizás han sufrido algún tipo de abuso sexual o quizás pues tiene algunos problemas a la hora de hacer un seguimiento de los, pues de los activos o de los bienes muebles que esta persona tiene. Toda esta información la vamos a necesitar. Además, después vamos a tener que saber cómo poder gestionar las crisis financieras y de alojamiento. Por ejemplo, si tenemos a una persona delante de nosotros, pues quizás
no tienen el seguro médico o el seguro para poder desplazarlos a un alojamiento seguro. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos que desplazar a una persona de su casa a un espacio seguro? Entonces, tenemos que entender cuáles son los recursos disponibles en materia de alojamientos en casos de crisis, qué está ahí afuera, que está a nuestra disposición. Siguiente diapositiva, por favor. Además, en el banquillo también tenemos que, fuera del banquillo también tenemos que considerar qué tan accesible es el tribunal y se involucra a los adultos mayores en la búsqueda de recomendaciones. Yo, la verdad es que en los últimos años me he dado cuenta de que a pesar de que nuestros tribunales sean más accesibles en la forma en la que nosotros involucramos a los adultos mayores, a veces podemos tener algunos casos en los que se puede pues derivar a una persona al APS. Y el APS básicamente va a decir, no, es que no es nuestro problema, así que al final los vamos llevando de un tribunal al otro y lo que hacemos es básicamente jugar con estas personas mayores. Hay pocos tribunales de mayores en el país que efectivamente se ocupan de estas temáticas. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestros tribunales son seguros, de que estamos trabajando con recomendaciones para que estas situaciones puedan mejorar. Y esto se lleva a cabo, pues, acercándonos a los legisladores o, por ejemplo, trabajando con otras agencias, con otros colaboradores, pero tenemos que hacer que nuestros tribunales sean accesibles, pero no solo centrarnos en que sean accesibles, sino que la información relacionada con los recursos que están disponibles también sean accesibles. Por ejemplo, si necesitan un alojamiento de emergencia, cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a la persona cuando, por ejemplo, necesitan contar con pues una persona que le ayude en temas sanitarios. ¿Qué recursos podemos utilizar en casos de tutela de emergencia? Tenemos estos materiales disponibles, esto es muy importante. Una de las cosas que nuestro tribunal hizo es reunirse de forma trimestral con diferentes agencias que sobre todo trataban con casos de demencia y de Alzheimer. Además, también trataban con hospitales, con salas de emergencia y con lugares a los que podríamos derivar a los miembros de la familia. Por lo tanto, todo este material tendría que estar disponible. Además, si no hay ningún tipo de organización que les esté sirviendo, en este caso tendríamos que ocuparnos de expandir, de difundir esta información. Yo me he dado cuenta de que si usted es un juez y usted es al final quien pide que se hagan estas cosas, al final las personas van a estar ahí. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de servir a nuestros adultos mayores y tenemos que ser capaces de contactar a un número determinado de recursos que yo les voy a mencionar porque quizás están disponibles en el lugar en el que se encuentran. Siguiente diapositiva, por favor. Además, también tenemos que encontrar las opciones de tratamiento en la zona. De acuerdo con MERS, alrededor del 9 al 10% de los participantes en el programa de intervención contra maltratadores están ahí por el maltrato pues de estas personas mayores, de ancianos. Por lo tanto, como les hemos dicho, usted le tienen que apoyar de forma comunitaria. Esto quiere decir que no tienen que tener únicamente a las partes interesadas en la mesa y a sus colaboradores, sino que también podrían darles una cierta capacitación para mostrarles quién tienen estas experiencias para estar presentes y para darles la formación
en su propio tribunal. También pueden participar en grupos de trabajo de respuesta coordinada. Algunos estados tienen pues diferentes aplicaciones, tenemos muchos modelos. Uno de los ejemplos que más damos es el Comité de Justicia de Ancianos de Nueva York, que ha elaborado diferentes fichas, imparten formación e involucran a muchas partes de los sectores de la comunidad, movilizan respuestas y en nuestro estado, a través de nuestro comité de los mayores, lo que hacemos nosotros es realizar formaciones en todo el estado para que las personas puedan hablar sobre los recursos que existen, sobre cómo identificar la explotación financiera, cómo podemos identificar el abuso cometido contra las personas mayores y explicar cuáles son los recursos disponibles a nivel estatal. Pero repito, esto es algo muy importante porque si su estado es como el mío, tenemos 46 condados, pero la mayor parte de los condados al final tendrán diferentes recursos dependiendo del lugar en el que se encuentren. Esto quiere decir que lo que funcione en Charleston, el Carolina del Sur, quizás no funciona en un lugar que se encuentra a 70 millas en una zona, por ejemplo, rural. Además, también hemos hablado sobre las tutelas y algo que también tienen que hacer es supervisar las acciones de los tutores. Esto es muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Como yo he indicado, muchas veces tendrán que pues identificar a unos tutores para poder gestionar los bienes de estas personas. No obstante, algunas veces estos tutores, perdón, no han podido realizar correctamente sus tareas y por lo tanto estos fondos no se utilizan en beneficio de la persona. Podemos tener casos en los que la persona ha transferido bienes que pertenecían a otra persona y en este caso es muy importante que cuando tenemos casos de tutelas, tenemos que tener ciertas pues cartas seguras para implementar. Por ejemplo, si tenemos un caso de tutela, cuando echamos un vistazo a las cuentas anuales, tienen que efectivamente ser capaces de auditar estas cuentas anuales y tienen que ser capaces de investigar que estas cuentas, estos gastos se han utilizado en el beneficio de la persona mayor. Saben que su tutela está yendo pues en el mal camino si las cuentas al final se realizan de forma tardía. Yo personalmente no sugiero que tengan tarjetas bancarias, pero en el caso de que tengan estas tarjetas bancarias, si ven que se está sacando mucho dinero, lo que tienen que hacer es congelar los bienes o desplazar este dinero a una cuenta restringida. Los tribunales pueden tomar estas medidas para limitar el acceso de un familiar o tutor al dinero y los bienes. En algunos de mis casos de tutela, el tutor tendrá acceso al dinero, pero solo tendrá acceso a $500 o a una cantidad dependiendo de los bienes que tenga la persona. Entonces se pueden restringir estos fondos y por lo tanto el tutor necesitará la aprobación del tribunal para diferentes gastos, excepto para el uso cotidiano. Por otra parte, si creen que el tutor no está utilizando correctamente los fondos o si hay algún tipo de alegación en ese sentido, el tribunal puede también indicar que haya un investigador para que investigue lo que está ocurriendo. Si no tienen un investigador que se ocupe de ello, en caso de abuso físico, también podemos llamar a los agentes de las fuerzas del orden para que lleven a cabo las acciones que tengan que realizar. Y
en caso de que pues descubran algo, siempre se puede avanzar. Además, un tribunal también puede auditar los bienes de un individuo u También ordenar el la juez contabilidad por una parte de una entidad puede pedir externa, cuentas como un y si no se rinden contable público cuentas, certificado. entonces Pero bueno, puede haber yo creo, motivos para despedir al cuidador. Pero otra cosa que puede hacer un juez es que cuando la persona se le asigna, tienen que presentar una fianza y tienen que haber pasado un examen de sus antecedentes. Y si no ha superado este examen, pues no puede ser curador o tutor. Y también los exámenes de los antecedentes penales son muy útiles en este sentido. Pero bueno, si ha habido pérdida de fondos, entonces el juez puede exigir que se devuelva el dinero al anciano, que se le compense por esta pérdida de activos. Sí, hay muchas medidas que se pueden tomar para asegurarse de que se le restituya la cantidad perdida. Una de ellas es que haya presentado una fianza el tutor o el curador. Y yo soy defensora de estas fianzas, algunos jueces no, pero me parece que esto puede ayudar a indemnizar al anciano que ha perdido el dinero. Así que en muchos de estos casos hay aislamiento, hay miembros de la familia que han aislado a otros y el anciano ha quedado aislado y que el que ejerce la tutela está abusando de su poder. Pero si hay un programa de visitas, entonces el cuidado puede comunicarse con miembros de otros miembros de su familia o de su iglesia o miembros de otras actividades que estén involucrados. Y entonces esas personas pueden denunciar. También se puede designar un cotutor o se puede limitar el poder que tiene el tutor. La tendencia hoy en día es imponer pocas restricciones y que el tutor o curador o la persona incapacitada puedan ejercer sus derechos y para eso a veces se designa un cotutor o curador. Pero normalmente en esta situación el cotutor no tendría capacidad o una de estas personas no podría tomar estas decisiones sin el consentimiento del cotutor o curador. Así que si uno nombra cotutores, no se puede asignar a personas que no se llevan bien entre sí con el tutor. Y siempre se puede terminar la curatela o la tutela, pero este es el último recurso, a no ser que la persona haya firmado un poder que permita que otra persona maneje sus finanzas. Y si ha habido ya una audiencia en que se ha comprobado que la persona necesita ayuda. Si la persona necesita ayuda, entonces a veces lo que hay que hacer es despedir al tutor que ha estado malversando los fondos, abusando de su poder y se asigna a otro tutor o curador. Y a no ser que haya una audiencia
para que el incapacitado sea considerado nuevamente que es capacitado, a no ser que haya sido eso, no se puede tal vez cambiarle el tutor. Bueno, ¿cuáles son las demás prioridades? Bueno, hay que asegurarse de que haya acceso a la justicia, porque lo que hemos comprobado y lo que hemos aprendido de la crisis de la COVID-19 es que se puede proceder de manera remota en línea o por teléfono. Antes de la pandemia no sabíamos qué hacer cuando se declaraba una crisis de este tipo. La COVID nos hizo que aprendiéramos muy rápido y creo que hay muchos jueces que hoy en día ya están dispuestos a celebrar audiencias de manera remota, de manera virtual, y tuvimos que proporcionar al público la información para que lo supieran. Así que hemos seguido proporcionando el acceso a la justicia a estas víctimas y se le puede proporcionar la información a estas personas de manera remota. Bueno, la planificación de la seguridad. Los profesionales piensan que lo que necesita el superviviente es lo que quiere el superviviente. Hay que tener en cuenta sus deseos. Cuando hay situaciones de tutela o curaduría y cuando uno está lidiando con personas traumatizadas, tenemos que asegurarnos de que ellos saben que nosotros los estamos escuchando, pero al mismo tiempo que las escuchamos a estas personas, tenemos que barajar las opciones para ver cómo podemos mantenerlas seguras y protegidas. Para eso hay que tener en cuenta sus deseos y a veces lo que estas personas quieren, nosotros no se los podemos proporcionar, pero cada caso es distinto. Hay que examinar esto caso para ver si hay margen para ayudarlos. O sea, puede haber una persona que tiene un familiar menor al que quiere visitar. Bueno, pues si uno suspende las visitas, entonces tal vez piensan que ya no tienen razón para seguir viviendo o pueden abstenerse de comer. Así que hay que tener todas estas cosas en cuenta. Hay que asegurarse de que la persona no termina en la calle sin techo. El abuso es causa de inseguridad de la vivienda, sobre todo cuando la persona se ha mudado a un hogar donde hay un pariente y a veces el superviviente tiene que salir de esta situación porque no pueden deshacerse del agresor. Así que tal vez hay que sacarlos de esa vivienda durante cierto tiempo para asegurarse de que hay un tutor ad litem o algún abogado ha tomado las medidas necesarias para que esta persona, el agresor, salga de la vivienda, aunque no quiera, aunque se niegue. Además, lo que podemos hacer también es utilizar todos nuestros colaboradores, podemos buscar cuáles son las iniciativas que tenemos y centrarnos sobre todo en iniciativas que no se ocupen solo de las personas que ya están en la calle, sino también de las personas mayores, de los jóvenes, de los niños, de las familias. Tenemos que mostrarles que están estas iniciativas en la mesa para poder ayudar a nuestras personas mayores. Además, también tenemos servicios pro bono que quizás tienen que pues reportar un abuso familiar. Tenemos que buscar también órdenes de seguridad y esto se puede realizar utilizando servicios pro bono. Y de nuevo, una de las cosas más importantes que vuelvo a destacar, que la profesora Ching ha indicado anteriormente, es que cuanta más información
cuanto mayor acceso les demos a los servicios, más informada estará la comunidad y esto va a facilitar que nosotros podamos brindar servicios adicionales a los ancianos. Siguiente diapositiva, por favor. Prioridades adicionales. La cárcel o la prisión a línea. ¿Cuáles son las alternativas? Justicia restaurativa. Relación rota o la confianza rota entre un maltratador, un superviviente y la comunidad. Tenemos que hacer que rindan cuentas ante la persona, no ante un sistema y un delito despersonalizamos. Tenemos que echar un vistazo a los programas basados en la comunidad que existen o programas para que el sobreviviente y el abusador puedan trabajar juntos. Y aquí es donde entra en juego nuestra educación. Siguiente diapositiva. Algunas de las prácticas prometedoras que nosotros hemos visto son los siguientes. En algunos de nuestros tribunales tenemos abogados que se muestran que están de forma voluntaria para resolver diferentes preguntas. Además, tenemos también algunos de los colegios que están dispuestos a dar servicios gratuitos para así revisar algunos de estos casos de tutela. Además, también podemos contratar abogados locales que están disponibles para responder a las preguntas sobre cuestiones sucesorias. También podemos utilizar a los trabajadores sociales comunitarios para ayudar a los litigantes de edad avanzada a recopilar información para su uso en los tribunales y ayudar a desarrollar los planes de atención. Otra de las cosas que no aparece en esta diapositiva, y esto es a nivel nacional, y es que algunas fuerzas han comenzado a llevar a cabo programas de monitoreo en materia de tutela. Lo que hacen estos programas de monitoreo es que tienen un sistema en el que los casos se revisan. Entonces, la persona mayor recibe visitas. Básicamente es como tener a un investigador. Hay algunos colegios, como en nuestro condado, utilizan a estudiantes. Entonces lo que hacen básicamente es visitar a estas personas mayores y es básicamente ir a la casa de la persona mayor para asegurarse de que está correctamente, de que han asistido a sus citas médicas, de que están viviendo en un espacio seguro, y en el momento en el que los tutores se negaban, estos casos se reportaron a los tribunales. Entonces, en este caso, nos tenemos que fijar mucho en todo lo que está ocurriendo alrededor, no centrarnos solo en los papeles, para así asegurarnos de que las personas mayores pues están en un buen estado, de que no se está produciendo ningún tipo de abuso. Y cuando vemos algo que no tiene muy buena pinta, pues entonces cuando, por ejemplo, vamos a realizar una visita al domicilio, vemos que hay en algunos jueces o algunos condados que también nos pueden ayudar. Además, ya están llevando a cabo algunos de estos procedimientos. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos, sin importar en el lugar en el que vivamos, que se están implementando algunas de estas prácticas en nuestros tribunales. Yo creo que ya no tengo mucho tiempo y creo que vamos a pasar ahora a responder a las preguntas que se han planteado en el chat. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención y también les voy a dar mis datos de contacto. Muchísimas gracias, jueza Curry y doctora Ich, por las presentaciones. Tenemos algunos comentarios y algunas preguntas, así que voy a compartirlos con ustedes para que así puedan responderlas al mismo tiempo. Si tienen cualquier pregunta adicional, lo que pueden hacer es escribirla en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas. La primera pregunta que tenemos en el chat ha sido al principio
y era para EGI. Y eran sobre situaciones donde se acusan mutuamente de abuso. Tenemos una persona, por ejemplo, que tiene demencia y esta persona ha lanzado la pregunta cuando estábamos hablando del estudio. Entonces, no estoy seguro de si esta pregunta se refiere cómo podemos hacer un seguimiento de esto, como relativo a al estudio que ha realizado, o si estaba más centrado en la respuesta. Quizás podemos tener más información de la persona que ha escrito. Sí, 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 yo puedo responder. He visto la pregunta cuando la pusieron en el chat, que era qué ocurre cuando una pareja de ancianos se acusa mutuamente de malos tratos en medio de una posible demencia de uno de los miembros. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta pues la vida cotidiana. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos gestionando ciertos casos donde hay algún impedimento cognitivo. Y bueno, voy a dejar esto también en el chat. Es muy importante ser capaz de determinar las capacidades de las personas y para ello tenemos que pensar en las habilidades a la hora de tomar decisiones. Y yo creo que esto es lo que ha comentado la jueza Curry un poco más tarde. Si hay algún impedimento cognitivo, entonces esa persona quizás no puede tomar decisiones a largo plazo, por ejemplo, ocuparse de sus finanzas, pero quizás sí que pueden tomar decisiones a corto plazo, como escoger qué quieren comer, cuándo quieren salir, etcétera. Por lo tanto, creo que hay ciertas decisiones médicas que permiten que dividamos estas diferentes situaciones. Y voy a volver a mencionar lo que ha mencionado la jueza Carrie anteriormente. Tenemos que creer que nuestros pacientes, nuestros clientes, pueden tomar las mejores decisiones dependiendo de sus propios intereses, pero por supuesto siempre tenemos que asegurarnos de que les ofrecemos todas las opciones, de que todas las opciones están sobre la mesa. Yo no sé si he abordado correctamente esta pregunta, pero la verdad es que tuvimos problemas, sobre todo cuando intentamos tratar los clientes que tenían pues problemas cognitivos. Así que bueno, yo voy a dejar una herramienta en el chat que puede ser muy útil a la audiencia que tenemos hoy en la sesión de hoy. Tenemos otra pregunta cuando estamos hablando sobre los factores relacionados con para identificar abusos. Entonces, nos han preguntado si hay algún tipo de formulario para identificar estos elementos de riesgo. Y lo que nos han dicho es que si hay algún tipo de herramienta para identificar esos factores de riesgo que hemos mencionado, asociados con los factores que ya se han mencionado. Sí, muchísimas gracias por esta pregunta. Normalmente en las investigaciones llevamos a cabo muchas encuestas y si yo lo entiendo correctamente, creo que esta pregunta tiene dos casas. Normalmente utilizamos las encuestas y tenemos en cuenta todos los factores de resiliencia. Además, también hablamos mucho de las deficiencias. Hablamos de la dependencia financiera, del aislamiento social, pero yo nos animo a todos y a todas a pensar en la otra cosa, en la otra parte. Por ejemplo, muchas veces pensamos en la espiritualidad, así que yo creo que esto podría abordar la pregunta que se nos ha hecho. Quizás la espiritualidad podría ayudarnos para conectar con la comunidad religiosa. Y esto es algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta en nuestras investigaciones, porque puede ser otro tipo de apoyo social desde el punto de vista de la víctima. Entonces, esto puede ser algo que podemos añadir a la perspectiva de la encuesta. Y la segunda capa de esta pregunta pues se centra en la diseminación, es decir, a pesar de que llevemos a cabo conferencias y estudios muy interesantes, creo que al realizar esto, al presentarles esta presentación, espero que
hayan entendido que lo que es importante verdaderamente es llevar a cabo las investigaciones a la acción para así transformar nuestra vida de todos los días, nuestra vida cotidiana, para así pues transformar las prácticas que se llevan a cabo en el tribunal cuando estas personas mayores están en el banquillo. Así que nos encantaría llevar a cabo estas actividades en la comunidad para así poder utilizar este toolkit que podemos utilizar todos para practicar. Además, en cuanto a este toolkit que hemos mencionado, creo que lo has añadido ahora, ¿verdad? Esta caja de herramientas, sí, se llama AIDA y básicamente es una herramienta de evaluación que ha desarrollado una de mis mentoras. Es, de hecho, una colaboración que realizamos con trabajadores de APS para desarrollar este tipo de herramientas para entender también a los pacientes y entender la toma de decisiones que tienen las personas mayores, porque podemos ver que hay bastantes 10 diferencias entre el hecho de verdaderamente poder tomar una decisión a largo plazo o a corto plazo o no ser capaz de hacerlo. Entonces, podemos decir, bueno, es que esta persona tiene o este paciente tiene demencia, ¿vale? Pues entonces pensamos que no podemos hacer nada más, no hay ningún otro tipo de conversación con la que tengamos que tener con el paciente. Y un ejemplo que les puedo dar es que hemos visto muchos casos en los que los pacientes mayores pues llegan y tienen Alzheimer y el cuidador pues directamente empieza a hablar con eh, con el sanitario, pero no nos dirigimos directamente a la persona que tiene demencia. Entonces, en este caso vemos un caso directo de edadismo contra los pacientes que tienen demencia. Por lo tanto, creo que tendríamos que utilizar estas herramientas prácticas para poder sobrepasar y superar estas barreras y así intentar que las personas que sufren pues demencia y Alzheimer también tengan su palabra que decir en la toma de decisiones. Y ahora tenemos un comentario en la caja de preguntas y respuestas que nos dice, se trata de una información importante, pero como persona perteneciente a una población históricamente marginalizada, resulta extremadamente complicado cuando un miembro de la familia se enfrenta al racismo, la discriminación por motivos de edad, la salud mental, la presión sistémica, etcétera, además de la falta de los recursos. ¿Qué sugieres? U otras alternativas viables. Es un comentario, no era una cuestión específica, pero bueno, me preguntaba si tenías algún tipo de respuesta o comentario que hacer a este comentario que hemos recibido. Yo creo que la única respuesta que me gustaría hacer es que nos tenemos que asegurar de estar dándoles la ayuda que necesitan. Por ejemplo, en algunos estados pueden tener programas a largo plazo que puedan brindarles recursos adicionales y ayuda también adicional. A veces, algunos de estos recursos pues pueden tener fondos que permiten que las familias puedan pues realizar ciertas visitas los fines de semana, por ejemplo. Entonces, así pues yo tuve, por ejemplo, un miembro de mi iglesia que nunca podía ir a la iglesia los domingos porque no había ningún fondo para dedicarlos a que una persona fuese a su casa. Y en un momento determinado, pues cuando tuvo acceso a estos fondos, sí que pudo cambiar la situación. Además, también tenemos agencias que se centran en, en dar este tipo de información para intentar suplir esta información. Además, también tenemos diferentes sociedades que también pueden ayudarnos, sobre todo a la hora de tratar casos de tutela o casos en los que ha habido algún tipo de violencia doméstica, casos en los que también hay niños involucrados. Así que esas agencias también están disponibles y quizás podrían ayudarles. No importa en el lugar en el que se encuentran en su estado, sobre todo cuando tienen individuos que tienen algún tipo de problema relacionados
con el edadismo, el racismo o esas cosas. Ayer, por ejemplo, tuve una llamada que me pedían ayuda para una persona que tiene un familiar que está sufriendo un problema mental y lo que hicimos fue ver cómo podíamos brindarle servicios para esa persona específica en particular. Tiene la mayor parte o cumple con la mayor parte de factores en los que hemos mencionado hoy. Por ejemplo, no tiene hogar, tiene problemas cognitivos también, tiene una enfermedad mental, por lo tanto, bueno. Sí, veo un mensaje que pone AARP, que sí, efectivamente también es un muy buen recurso. Y algo de lo que me gusta mucho de AARP es que tienen diferentes panfletos relacionados con pues la tutela, la confianza, etcétera, y son muy, muy útiles y muchos de ellos pueden descargar en línea si escriben únicamente AARP. Hay una pregunta también relacionada con el trabajo que ha hecho la doctora Chang. La pregunta es si alguien ha trabajado en el campo de la interseccionalidad entre el edadismo, el racismo, etcétera. Sé que usted ha trabajado en este ámbito, así que adelante. Sí, y para darles un ejemplo, este índice estructural de edadismo que les mostré a nivel nacional para estudiar la gravedad de este edadismo estructural. Una manera en que validamos esta herramienta fue preguntándonos cómo interactúa esto con los países que tienen más prejuicios raciales y étnicos. Y es esta interseccionalidad en la que trabajamos y la encontramos porque hay otros países que también informan que tienen unos prejuicios étnicos y raciales más problemáticos y también de género y tienen también mucho edadismo. Así que este estudio que hicimos en residencias de ancianos, bueno, el resultado fue que hay agresión y depresión entre los residentes y muchos de ellos proceden de minorías demográficas. Así que esto es lo que estamos tratando de determinar para ver qué es lo que predispone más a la agresión. Pero también estamos viendo que la falta de acceso a los servicios sanitarios agravan la situación de estos residentes de minorías. Pero también es importante pensar en algunos de los factores protectores, porque muchas personas de edad de minorías que vemos en estas residencias o en el hospital también son muy resilientes, tienen apoyo social, apoyo de colectividades religiosas. Así que es importante tener esto en cuenta para abordar estos problemas y encontrar las posibles soluciones que ayudan a la hora de realizar estos análisis de tipo interseccional. Bueno, hay otra pregunta. ¿Cuáles son las dificultades que experimentan los ancianos, sobre todo los que no tienen conocimientos tecnológicos, y qué problemas adicionales tienen en los tribunales que ya no usan el papel, no imprimen nada? Bueno, pues sí, efectivamente, esto es un problema, pero muchos juzgados, aunque están tratando de ser cada vez más virtuales, por así decirlo, mantienen la obligación de imprimir ciertos documentos y la obligación de atender a las personas de manera presencial en las salas de tribunal, porque hay gente que ni siquiera está conectada a la internet. O sea, si uno está en una zona rural, pues a veces es muy difícil incluso conectarse a la internet a través de un wifi, porque no funciona continuamente. Así que tenemos leyes
o proyectos de leyes que harán obligatorio que haya conectividad para todos en el país. Así que yo tengo la esperanza de que estas intervenciones den resultado. Así que en muchos casos vamos a tener que seguir procediendo a la antigua para que las personas que no están cómodos en reuniones virtuales o no tienen acceso a la tecnología tengan acceso a la justicia. Y lo que sí debo decir, por lo que se refiere a las audiencias virtuales con las personas que sí están conectadas, pero que sufren de falta de servicios sanitarios. Quiero decir que estos servicios están siendo enviados a la persona. Si pueden utilizar la tecnología, pueden recibir los servicios, sobre todo aquellos que no tienen un transporte adecuado o que viven en lugares remotos y tienen que desplazarse durante un recorrido de 20, 30 millas para ver un médico o para ver a un juez o a un familiar que lo ayude. Estamos poniendo a su disposición estos servicios virtuales cuando no tienen servicios físicos. Pero sigue habiendo obligación de imprimir ciertos documentos. Bueno, en mi instituto yo quisiera acotar que tenemos un psicólogo geriátrico que hace evaluaciones de capacidad. Y lo que están haciendo ahora es ir a los hogares de estos ancianos para hacerlos allí, que no tengan los ancianos que desplazarse a su consulta. Y algunos, de hecho, prefieren ir a al domicilio de la persona, por el tipo de información que derivan de su espacio vital. Bueno, sí, y queremos también superar las barreras lingüísticas. Esta es otra de las cosas que estamos haciendo. Que antes de una audiencia, antes de cerrar una audiencia, pues averiguar si la persona necesita ayuda, porque tal vez no habla el idioma, puede necesitarse mandarín, coreano, español. Estamos ahora proporcionando esta información y también puede pasar que la persona tenga problemas auditivos si no oyen bien para que podamos proporcionarles lo que necesitan para poder aprovechar la audiencia. Y sí, algo que alguien citó en el chat, que un recurso importante en su comunidad para los ancianos son estas instituciones que ofrecen recursos para los ancianos. Así que sí, para también los discapacitados, o sea, este es otro recurso que hay que tener en cuenta. A ver si hay más comentarios. Y Alisa señala que en algunos estados hay unidades de crisis de salud mental que pueden proporcionar viviendas temporales y que tienen equipos transdisciplinarios y que cuentan con psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas, especialistas de ciertas materias y que pueden proporcionar formación también. ¿Y hay alguna pregunta que quieran añadir al chat? Porque en el espacio de preguntas y respuestas ya no hay ninguna pregunta. Doctora Chan o jueza eh, Tamara Curry, ¿quieren añadir algo? Bueno, dice Tamara Curry, creo que para cambiar la situación en nuestras comunidades, las participantes de este webinar van a tener que ayudar
a aquellos que no tienen recursos. Y hay que reunir, recopilar estos recursos. Si nadie los ha reunido, alguien tiene que tomar la iniciativa de hacerlo, porque como vemos, cada vez las personas viven más y va a haber un aumento del número de personas que se han incluido en las encuestas de la doctora profesora Chang. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la conclusión es que puede que haya recursos, pero el problema es el acceso y el conocimiento de dónde encontrar estos recursos. Esto es un gran determinante estructural de la salud, para no hablar del edadismo y los maltratos a los ancianos. Hablé de esto porque hay comunidades en que han podido reunir los recursos para arreglar la situación, pero a través de estos seminarios yo creo que podemos seguir hablando de ello para aprender los unos de los otros en nuestra importante labor. Muchas gracias. Bueno, solo quiero ahora expresar mi agradecimiento a la doctora Chan y a la jueza Curry por su tiempo y por participar en este seminario. Es un placer siempre trabajar con ustedes. Muchísimas gracias. También quiero dar las gracias a nuestros colaboradores en el Consejo Nacional de Jueces de Tribunales de Menores y de Familia por el apoyo que nos han prestado y a la Oficina sobre Violencia contra la Mujer también por su apoyo financiero. Si alguien tiene más preguntas, no duden en contactarme. Tienen ustedes mi dirección de correo electrónico en la última diapositiva, ela ahí, y pueden mandarme un mensaje a mí o a mi colaboradora, la señora O'Connor, en la NCJFCJ. Así que no duden en hacerlo. Gracias a todos por su participación y su atención en esta charla sobre temas tan importantes. Que tengan un magnífico día. Muchísimas gracias.